Ya, ¿Estamos doctor, para ya podemos comenzar? empezar, doctor. Ok, Sí, ya perfecto. podemos empezar. Muy bien. Entonces, el día de hoy está programada la clase de dos tenias que son de interés en nosotros, ¿no? Entonces, ellos pertenecen a los céstodes, así es que vamos a comenzar la clase. Muy bien. Entonces, si uno ve, digamos, la clasificación de los gusanos, que se llaman helmintos, podemos distinguirlos en dos grupos, ¿no? El grupo de los nematodes, por ejemplo, ahí está Ascaris, Strongyloidiasis, por ejemplo. Y los platelmitos, que son gusanos aplanados, ¿no? Donde tiene dos grupos, los céstodos o céstodes y los trematos, ¿no? Donde fasciola hepática, por ejemplo, es uno de sus representantes. Si podemos ampliar mejor, entonces mira que los céstodes no solamente son las tenias que vamos a conversar el día de hoy, sino también existen otros tipos de céstodes como Heminolepis, Diphyllobothrium, por ejemplo, ¿no? Dipylidium, que se agrupan como céstodes. Muy bien, entonces taxonómicamente pertenecen a los platelmitos, a la clase de los céstodes, al orden de los Cyclopiridia, a la familia las tenias y las especies Tenia solium y Tenia saginata. ¿Qué podemos decir de estas tenias? Que existen dos tenias de importancia en el hombre. Aunque por ahí se menciona y escucharán la tenia asiática, que también causa patología en humanos, pero relacionados solamente hacia el Asia, ¿no? China, por ejemplo, esas zonas. Pero lo que es más importante para nosotros es reconocer estas dos tenias, la tenia solium y la tenia saginata. Ambas tenias necesitan hospederos intermediarios. El cerdo para la tenia solium, la res o el ganado vacuno para la tenia saginata, para que ellos puedan completar su ciclo de vida o su ciclo biológico. Mientras que el humano es el hospedero definitivo obligado para ambas tenias. ¿Ya? Pero aquí hay una cosa que debemos remarcar, que cuando uno se infecta por tenia solium, entonces el humano puede sufrir dos enfermedades. Una en la fase adulta, que es la teniasis, y si se ocurre en la fase de cisticerco, se produce la cisticercosis. Muy bien, entonces hecho esta pequeña introducción, vamos a hablar algunas cosas concretas de cada una de estas tenias. Muy bien, comenzaremos con la tenia saginata, más conocido como lombriz solitaria o simplemente solitario. El estado infectante es el cisticerco bovis y el mecanismo de transmisión es consumir la carne infectada, ¿no? Entonces, por eso, la carne infectada con las larvas de la tenia saginata es la fuente infectante. Habíamos dicho que el hombre es el huésped definitivo, mientras que el ganado vacuno es el huésped intermediario. Muy bien, ¿qué características tiene esta tenia? Es una tenia grande, ¿no? Es aplanado, por eso pertenece a los platelmitos, ¿no? En la gran mayoría dice que puede tener entre 4 a 8 metros, pero se han reportado casos hasta de 12 metros, o sea, es bien grande. Tiene un órgano de fijación llamado escolet y un cuerpo que está constituido por segmentos que se denominan proglótidas, ¿no? Esto es muy importante porque las proglótidas finales van a contener
muchos huevos. El escólex es el órgano fijador y posee ventosas, en cuyo extremo van a aparecer los proglótides. Los proglótides tienen independencia morfológica y fisiológica. No son gusanos hermafroditas, ¿no? Porque va a haber el aparato masculino y femenino ahí, su aparato excretor y un sistema nervioso rudimentario. Los últimos proglótidos se consideran un verdadero saco de huevos, porque ahí se encuentra el útero. Entonces, estos proglótidos finales, terminales, ¿no? que están llenos de huevo, van a salir en forma espontánea o mezclados con materia fecal. Estos proglótidos tienen movimiento, por el cual pueden desplazarse lentamente, ¿no? Hay personas que han ido a la consulta diciendo que han sentido una sensación ¿no? de que algo se les cae o transcurre por entre sus muslos. Y han llevado el proglótido, pues, ¿no? Esto es lo que aparece en mi muslo, es un proglótido. Carecen de sistema digestivo y circulatorio, por lo tanto, todo depende del parasitismo que tienen con los humanos. Ahí van a agarrar todos sus materiales que necesitan para su alimentación. Viven adheridos a la pared intestino por medio del escole, que es la parte de fijación, ¿no? Y cuando esta estructura se desprende, el parásito cae completamente. Por eso algunos han traído incluso el parásito entero. Y es ahí donde algunos han podido, pues, medir, ¿no? 4, 8 metros y hasta uno de 12 metros, ¿no? Que es el tamaño, es uno de los gusanos más grandes que hay. Entonces, vamos a reconocer al parásito adulto por el tamaño, ¿no? 4, 8 metros, que es lo general, pero algunos pueden llegar hasta 12 metros. Tiene su estructura, el escólex, que es de forma cuadrangular. Y un dato muy importante que va a diferenciar del solium es que no tiene ganchos. Tiene 4 ventosas acetabulares que le permite, pues, fijarse. Sus proglótidas son ramificadas, rectangulares, y cuando uno lo ve al microscopio, una manera de diferenciarlos es contando sus ramificaciones primarias, ¿no? Más de 12 o más de 13, algunos dicen más de 15, saginata. El huevo es esférico, mide de 30 a 40 micras de diámetro, tiene una corteza radiada gruesa de color café y dentro de ello se encuentra el embrión hexacanto con 6 ganchitos. Van a ver que esto de acá no difiere del encontrado en la tierra Solium. Entonces, cuando ustedes le hagan ver al microscopio un huevo, yo no puedo decir si este es de saginato de Solium, solamente puedo decir este es de una tenia SP. Ahora, si a esto me dan las características del adulto, entonces yo sí diré, ya, si este huevo corresponde a esta característica, entonces sí diré que es de saginato. Si solamente me dan esta estructura, yo no puedo decir si es de saginata o de Solium. Miren ustedes el escólex, estas son las ventosas. Esto es un proglótido. Miren ustedes la cantidad de ramificaciones que tiene. De hecho, que tiene más de 12. Y acá están los huevos, ¿no? Los sacos, el útero lleno de huevos. Y este es el gusano adulto, es una parte, ¿no? Le hemos dicho que es grande, pero es aplanado, por eso pertenecen a los platelmitos. Blanco nacarado, muy parecido al color que también tiene la tenia sola. Miren ustedes, es el huevo radiado al color café y acá está el embrión hexacanto con sus radiaciones.
Esto de acá no diferencia del solio. Por eso solamente se le pone huevo de tenia SP, ya, sin especie conocida. Solamente me dan la característica del microscopio, ¿no? Si no me dan otros datos, yo no puedo decir si es solium o saginata, porque las características son idénticas. El ciclo de vida, ¿no? O el ciclo biológico, ¿no? Habíamos ya mencionado de que para esto tiene, digamos, un huésped intermediario, un huésped definitivo, ¿no? Entonces, nuevamente recalcamos que el hombre o el humano es el único huésped definitivo, ¿no? Y que lo va a adquirir esta enfermedad ingiriendo, pues, comida mal cocida o contaminada por esta tenia. Miren la cantidad de huevos que puede eliminar una proglótida. Promedio de 80.000 huevos, la cantidad de gusanos que se forman. Que pueden ser liberados proglótidos en forma espontánea por ese movimiento que tiene o mezclado con la materia fecal. Cuando estos proglótidos caen a la tierra, se van a desintegrar y van a liberar los huevos, ¿no? Donde está el embrión. Entonces el ganado vacuno va, la res o el ganado vacuno va y se come estos huevos que tienen al embrión exactamente. Una vez que el embrión es ingerido por el ganado vacuno, va a liberarse en el intestino delgado del ganado, van a penetrar la pared del intestino y por circulación va a llegar al músculo estriado. Es ahí donde se va a enquistar, llamándose cisticerco. Y dentro de este cisticerco se va a encontrar el escole. A ser ingerido esta carne contaminada con el cisticerco por el hombre, se va a renovar nuevamente el ciclo. Entonces pasaría ya al ciclo en el hospedero definitivo. Entonces, este es un gráfico donde usted ve en el suelo la presencia del proglótido que al desintegrarse va a estar el huevo expuesto. Entonces el ganado vacuno va a ingerir el huevo y se va a ir hacia su intestino delgado. Ahí va a eclosionar, va a aparecer el sacanto libre, va a penetrar la pared intestinal del ganado vacuno, por vasos sanguíneos, va a llegar a la musculatura estriada del ganado vacuna y ahí va a convertirse o se va a enquistar llamándose cisticerco. Entonces, el hombre, al ingerir esta carne contaminada, donde va a encontrarse el cisticerco bovis, que es viable, va a irse al intestino del humano, se va a liberar y mediante el escólex que tiene se va a fijar en la pared del yeyuno y es ahí donde va a comenzar a crecer. Ahí se va, ¿no? Acá está cómo crece. Y va a liberar los proglótides que tienen la cantidad de huevos, 80.000 como promedio, mediante la defecación y nuevamente el ciclo se repite. O puede liberar todo el gusano si la parte de fijación, que es el escólex, se libera y sale todo. Entonces, eso es el ciclo de vida de la tenia saginata. Muy bien, hablemos ahora de la tenia solium. Al igual que la tenia saginata tiene un estado infectante que es el Cysticercus celulosae.
El otro era bovis, este es el eubisae. El mecanismo es el mismo, o sea, la ingesta de comida o carne contaminada por las larvas, en este caso, de la Taenia sol. Y aquí habíamos dicho una gran diferencia. Normalmente, el hombre es el huésped definitivo, al igual que Saginata. Y el intermediario en este caso es el cerdo. Puede ocurrir que el hombre sea un huésped intermediario de forma accidental. Aquí se va a producir la teniasis y aquí se va a producir la cisticercosis. Al igual que la biología de Saginata, podemos diferenciar al gusano. Un gusano que mide de 1.5 a 5 metros. Es un gusano más pequeño que Saginata. Tiene sus escoles con 4 ventosas, pero aquí viene la diferencia. Uno tiene ganchos y el otro no tiene ganchos. Este Solium sí tiene doble corona de ganchitos. Saginata no tenía, que esa es la diferencia. Sus proglótidas son iguales, rectangulares. Las grávidas aquí, mientras que el otro era más de 12, más de 13, más de 15, que puede ser otro, aquí es menos de 12. Es una manera de diferenciar al gusano adulto del Solium del Saginata. Pero el huevo es imposible diferenciarlo. Es esférico, mide igual que el otro, 30 a 40. El embrión es radiado, tiene el embrión exacando, también es de color café. Entonces, si yo solamente veo el huevo, yo no puedo decir que esto es Solium o Saginata, como habíamos mencionado. Aquí miren ustedes la representación del gusano. El escoles con su ventosa, y acá está el rostero con su ganchito, ¿no? Parece los cabellos del gusano. Su cuello y todos los proglótidos, ¿no? Los que están cerca al cuello son inmaduros, por lo que está la parte final, los maduros donde están, los proglótidos maduros donde están los huevos, ¿no? Porque ahí se encuentra el útero. Es igualito que el saginato, sino que esto es más pequeño. Y la diferencia es el escole. Acá tienen ustedes la representación. Miren, ustedes igualito es el huevo. Yo no puedo diferenciar, ¿no? Si este es solo un saginato, imposible. Pero si a esto me dan estos datos, sí yo podría decir, ah, ya, si este huevo corresponde a esta descripción que tiene 4 ventosas, su escole con ganchos, ah, ya, este es sólido. Y si por ahí me dan el tamaño, diré pues que de repente es sólido, ¿no? Promedio 1,5 a 5, mientras que el otro es mucho más grande. Pero solamente viendo la estructura del huevo, imposible. Entonces, uno en el examen, si le ponen huevo, pone pues huevo de TNASP. No puedo decir la especie. Si solamente viene esta pregunta. Si le agregan alguna característica al adulto, entonces ahí sí, pues estoy obligado a poner el nombre y apellido. Muy bien, entonces la estructura ya tenemos que es el escole, 4 ventosas, con ganchos, esa es una diferencia. El cuerpo formado por proglótidos que son hermafroditas, donde van a estar los proglótidos terminales o maduros llenos de huevos. Igualito que el saginata, habita en el intestino del humano y al igual que el saginata, los proglótides llenos de huevecillos pueden salir en forma espontánea o ser expulsados con las heces. Muy bien, aquí tenemos el ciclo biológico, ciclo de vida de la Taenia solum. Al igual que Saginata, el proglótide que tiene lleno de huevos son eliminados en la tierra. En este caso ahora es el cerdo que va a ingerir el huevo que tiene el embrión exacante.
en el intestino delgado del cerdo se va a liberar el embrión hexacanto, va a ingresar por el intestino, va a agarrar la circulación sanguínea y se va a alojar en el músculo estriado del cerdo, como enquistamiento o un cisticerco, ¿no? Ahí va a estar. Hasta que llega el hombre, sin saber se come esta carne infectada, ingresa este cisticerco y a nivel del duodeno se va a comenzar a vaginar el parásito, va a salir y se va a liberar este embrión hexacanto, se va a formar el escólex en la pared intestinal y luego va a comenzar su crecimiento. Ya habíamos dicho que los últimos proglótides que tienen los huevos del, en este caso de la Taenia solium, son expulsados con las heces y nuevamente se replican. Esto es muy semejante a lo que sucede con la Taenia saginata. Entonces, esta enfermedad se llama teniasis. Pero habíamos dicho de que el hombre puede ser un intermediario accidental, es decir, hacer lo que hace el cerdo. O sea, ¿qué hace el cerdo? Se come el huevo, ¿no? Y va a ser lo mismo que hace en el cerdo, el tránsito. Se va al intestino delgado, se libera el embrión hexacanto, va a penetrar a la pared intestinal, mediante los vasos sanguíneos se va a disparar a los diferentes sitios. Tejido celular subcutáneo, músculo estriado, sistema nervioso central, y aquí está, cuando afecta al sistema nervioso central se llama neurocisticercosis. También puede comprometer el ojo, ¿no? Entonces, ojo, que aquí solamente puede este ciclo donde el humano es un huésped intermedio, solamente le hacen con Taenia solium. Esto no existe para Saginata. Entonces aquí se puede ver lo que hemos mencionado, ¿no? Que el hombre consume el huevo y hace el mismo ciclo que el cerdo, ¿no? Se imagina el aparato digestivo, penetra por el intestino, circulación sanguínea se localiza en diferentes partes, ¿no? Y uno de ellos es el sistema nervioso central. Y a esta enfermedad conocemos como neurocisticercosis, que es una patología frecuente. Tenemos a un paciente que debuta con un cuadro epiléptico y cuando le hacemos los estudios de imágenes es una neurocisticercosis. Entonces, ¿cómo diagnosticamos a estas enfermedades? Entonces, siempre toda enfermedad parasitaria o de infectología tiene un antecedente epidemiológico. ¿Cómo yo pienso en tuberculosis? Porque estoy en contacto, o el paciente está en contacto con un paciente con tuberculosis. ¿Cómo pienso que tiene COVID? Cuando ha habido exposición con un paciente con COVID. ¿Cómo pienso que es un VIH? Porque tiene factores de riesgo y lógicamente ha habido una exposición. ¿Cómo pienso en malaria? Epidemiológico. ¿Cómo pienso en tenia? El antecedente epidemiológico. Consumo de carne, ya sea de vacuno contaminado o de consumo de cerdo de carne contaminada. Pero también yo lo puedo reconocer por las proglótidas o el escole, ¿no? Habíamos dicho, mientras solo tienen escoles con ganchitos, el otro tiene escoles sin ganchitos, porque los dos van a tener 4 pares de ventosas, ¿no? Y las proglótidas, al microscopio contaremos cuántas ramificaciones tiene. Más de 12, más de 13, o más de 15, como pueden decir otros, o menos de eso.
Entonces diferencio más de 12, o más de 13, o más de 15, saginata, menos de eso, sólido. Lógicamente, también puedo hacerlo con el examen de heces, donde yo veré el huevo. Pero ahí sí, cuando yo vea el huevo, no puedo decir, oye, este es solium o este es saginata, porque son igualitos, idénticos. No los puedo diferenciar. Solamente diré huevo de Tenia SP. Y lógicamente también existen los métodos de Lisa, reacción cadena polimerasa, que lógicamente te da un 100% de sensibilidad. Entonces, miren ustedes, puedo yo verificar que esto es un proglótido, contaré las ramificaciones y diré, pues bueno, tiene más de 12 o menos de 12. Y ahí le pondré su apellido. Pero si yo veo el huevo, diré, son igualitos, yo no puedo decir acá. Y si me enseñan este Scoll y veo estos que son los ganchitos, esto sí diré, pues mire, esto de acá se llama Scollett de Taenia solium, porque sus ventosas son idénticos, 4 pares. Otra manera de encontrar, o sea, esa es una tabla, lamentablemente está en portugués, disculpen, el tamaño del gusano. Uno es más grande, otro es más chiquito. Saginata es mucho más grande. El Scollett tiene ventosas igual, pero acá no tiene ganchos, esto sí tiene ganchos. Los proglótides, contaremos pues las ramificaciones. Y el huevo sí, definitivamente. Aquí yo no puedo decir quién es quién. Acá también nuevamente contamos las ramificaciones. Si yo veo el proglótido y diré pues, ya, este es solium porque tiene menos de 15, como dice acá. Y este es más de 15, saginata. ¿No? Acá se ve, miren ustedes. ¿Quién tiene más ramificación? Esto de acá. Tiene menos ramificación. Entonces, yo veo esto, esto de acá es saginata. Y lógicamente, neurocisticercosis solamente se presenta en solium, pero por la forma larvaria el cisticerco. Entonces significa que el humano o el ser humano, el hombre o la mujer, se contaminó comiendo huevo. O sea, hace el ciclo que hace el cerdo. Entonces, es una epidemia. Ustedes buscan neurocisticercosis a nivel mundial, ¿no? Mucha información, no solamente clínica, sino epidemiológica, pero este es muy importante. Una vez se decía que la infección, así como existe tuberculosis y neurocisticercosis, significa un país con un nivel socioeconómico bajo. O sea, somos países del tercer mundo. Un dato más para sentirnos orgullosos. Tuberculosis, neurocisticercosis, malaria, dengue y otras posibles otras enfermedades que aparezcamos. O sea, estamos acá nosotros. Pero no somos los únicos, ¿no? Es la primera causa de epilepsia en estos países. Brasil, Colombia, Ecuador, nosotros acá, México. Por eso, cuando uno ve un paciente que convulsiona en adulto, casi todos tenemos dos posibilidades. O es una tuberculosis cerebral, un tuberculoma, o es una neurocisticercosis. La epidemiología nos dirá quién es quién. Entonces, habíamos dicho que este cisticerco le encanta el sistema nervioso central, pero puede estar en otros sitios también, ¿no? El músculo estriado, el tejido subcutáneo, o incluso en los ojos. La sintomatología va a depender, pues, de la cantidad de quistes. La gran mayoría son asintomáticos. Pero cuando hay en neurocisticercosis molestias, el paciente puede convulsionar o puede tener esas famosas cefaleas crónicas. Las cefaleas crónicas
dentro del estudio está una tomografía, y entonces cuando sale la tomografía encontramos ahí un hallazgo de neurocisticercosis, porque a veces ahora la medicina ha cambiado tanto que el paciente viene por cefalea, de frente sacan tomografía, ya no preguntan qué característica tiene y todo eso, ¿no? Entonces, no es raro que en esos estudios que se hacen encuentren a, al cisticerco a nivel cerebral. Acá están las imágenes, neurocisticercosis. Ojo que puede ser mortal, puede matar a la persona. O sea, en el sentido de una crisis convulsiva, puede matar y le hacen la necropsia y puede encontrar. Esto es solamente como información, es que no lo tomen porque no es una clase de medicina interna. El cisticerco puede tener 4 estadios. El vesicular, hay una mínima inflamación. El estadio vesicular coloidal, donde se presentan los signos, el dolor de cabeza, se puede presentar incluso la convulsión. Después sigue el granular nodular, que ya prácticamente el parásito está muerto. Aquí son viables. Y el calcificado es que lo que vemos con mucha frecuencia. Entonces, aquí ya no se da tratamiento, aquí sí se da tratamiento. Y entonces acá hacemos el diagnóstico, siempre la epidemiología, el líquido cefalorraquídeo para hacer el Western blot, el ELISA, PCR, lo que habíamos mencionado, reacción cadena de polimerasa. Pero también podemos utilizar imágenes, tomografía, radiografía, resonancia en extremos, ¿no? Ahora nos encanta ver resonancia. Y el inmunoblot, ¿no? El Western blot del líquido cefalorraquídeo, que nos dirá, pues, que sí, pues tenemos ahí neurocisticercosis. Pero cuando están ubicados en otra parte, por ejemplo, músculo estriado, lengua, podemos recurrir a la biopsia. Entonces, hacemos la interconsulta a los amigos cirujanos y ellos le hacen la biopsia, le mandamos a anatomía patológica y nos dice, oh, sí, esto es cisticerco. Miren ustedes, una tumoración en lengua. ¿Quién se va a imaginar que esto va a ser una o una cisticercosis? Ah, no, este es un señor, o señorita, o señora, usted probablemente un tumor de lengua, o cisticerco. Paciente que por esas casualidades tuvo una contusión y por accidente de tránsito le sacaron su placa, parece fractura y encontraron todo esto de acá, cisticerco. Tomografía, acá está la neurocisticercosis, y una resonancia, ya este es brutal, porque este paciente está demenciado ya, que ya no hay cerebro, todo ha sido carcomido por la neurocisticercosis. Y esta es una tabla final de cómo poder diferenciar las tenias, ¿no? Solium saginata, ya sea por el tamaño, por las características del Scolex, por las características de los proglótidos no maduros o los grávidos, el Scolex nuevamente. Muy bien, entonces eso es la clase del día de hoy que corresponde a lo que es temia, que es parte de la familia de los platelmitos y del grupo de los céstodes. ¿Alguna pregunta del grupo? No hay preguntas, doctor. No levantaba la mano. Muy bien, delegada. Entonces, con eso creo que es mi última clase con respecto al curso. Creo que ya no tengo más, espero no tener más. Esta es la Y ya última. listo. Entonces, ya terminaremos las prácticas para ya dar probablemente en 2 semanas, y si podemos antes, el término del curso. Muy bien, buenas tardes. Gracias, doctor. ¿Me podría pasar las diapositivas, por favor? Sí, ahora te lo paso dentro de un ratito. Gracias, doctor. Hasta luego.